Gozar. Conocer carnalmente a una mujer. Cocinilla. Hombre que se entromete en cosas, especialmente domésticas, que no son de su incumbencia. Periquear. Dicho de una mujer, disfrutar de excesiva libertad. Femenino. Débil, endeble. Masculino. Varonil, enérgico. ¿Es el diccionario sexista? Con el diccionario de la RAE, que va a corregir algunas cosas, pero no otras, según ha reconocido hoy Darío Villanueva, que como saben es secretario de esta institución, en el Día contra la Violencia Machista. 53 son las mujeres que han sido asesinadas este año a manos de sus compañeros, de sus exmaridos, en fin, a manos de personas a las que habían querido. Una cifra absolutamente apabullante que no somos capaces de reducir y que nos vinculan con otros países de nuestro entorno que tienen problemas similares. Hoy ha habido conmemoraciones, llamadas de atención en la práctica totalidad de las localidades de España. Vamos a ver algunas de esas iniciativas, algunas llamativas. En el caso de Vigo, por ejemplo, se produjo una participación masiva de niños que trataron de alertar sobre el dramatismo de estas situaciones que se viven, por desgracia, en muchas casas, muchas más probablemente de las que nunca sabremos. Vamos a seguir hablando de este tema y de algunas de las vertientes. Por ejemplo, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que contempla algunos cambios en lo que es la prostitución. Marina Cabegato tiene algún dato que queríamos compartir con ustedes para seguir hablando de un asunto que también afecta a un país muy próximo a España como es Francia. Marina Cabegato, ¿qué prevé la nueva Ley de Seguridad Ciudadana en relación con la prostitución? Pues Fernanda, que se podría aprobar este viernes esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana que incluye nuevas sanciones contra la prostitución. Una de las sanciones afectará tanto a las prostitutas como a los clientes. La norma prevé considerar como infracción grave ofrecer, solicitar o negociar servicios sexuales cerca de locales donde hayan menores, por ejemplo, colegios o parques infantiles. Pero tampoco podrá ejercerse o requerirse la prostitución en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como por ejemplo los arcenes de las carreteras. Estos comportamientos podrían suponer multas que van desde los 1.001 euros hasta los 30.000. Quien ya se ha pronunciado sobre esto ha sido el colectivo Etaira, que defiende los derechos de las prostitutas. Considera que con esta nueva norma se criminaliza a las trabajadoras del sexo y las coloca en una situación aún más vulnerable al obligarlas a esconderse. Dicen que la nueva ley castiga a las mujeres que captan a su clientela en la calle y favorece los intereses de los empresarios de los clubes de alterne. Fernanda. Bueno, pues la propuesta del Gobierno en relación con esa nueva Ley de Seguridad Ciudadana, en relación con la prostitución, una norma que todavía es más dura en el caso de Francia, en donde se ha montado una auténtica revolución, ya que el país vecino pretende penalizar, como sucede en otros países del norte de Europa, a las personas que contraten los servicios de una prostituta. Ha habido una reacción brutal por parte de un grupo de intelectuales que defienden la prostitución. Vamos a verlo. Penar o regularizar la prostitución. El debate viene de largo. En Francia, donde la prostitución es legal pero se persigue a los proxenetas y a quien se vende en la calle, ha resurgido una vieja propuesta: sancionar al cliente. La iniciativa, a partido de la mayoría socialista, plantea multar con 1.500 euros a quien solicite servicios sexuales. Si es reincidente, la sanción aumenta y además podría ser condenado a 6 meses de cárcel y obligado a seguir un curso de sensibilización. La idea es que quien recurra a la prostitución sea considerado autor de un acto de violencia. El proyecto de ley podría llegar a la Asamblea Nacional a finales de este mes. Frente a esta iniciativa ha surgido otra, polémica desde su título: No toques a mi puta, manifiesto de los 343 cabrones. Un escrito en el que un nutrido grupo de intelectuales franceses se opone a la penalización de la que pasa por ser la profesión más antigua del mundo. Consideramos que cualquiera tiene derecho a vender libremente sus encantos y que incluso le guste, y rechazamos que los diputados dicten normas sobre nuestros deseos y nuestros placeres. Aclaran que la lucha no debe ser contra la prostitución ejercida en libertad, sino contra las mafias que obligan a ejercerla. No nos gustan ni la violencia, ni la explotación, ni el tráfico de seres humanos, y esperamos que los poderes públicos hagan todo lo posible para luchar contra las redes y sancionar a los proxenetas. Y advierten: contra lo sexualmente correcto pretendemos vivir como adultos. Hoy la prostitución, mañana la pornografía, que se prohibirá pasado mañana. La polémica está más que servida. Un debate peliagudo, Manuel. Sí, y que es muy complicado de enfocar.
porque es verdad que el mundo de la prostitución está muy ligado en muchos casos al proxenetismo, la explotación sexual, el tráfico de seres humanos, incluso la esclavitud o la explotación también de menores, ¿no? Hemos conocido un caso muy reciente hace poco en Galicia, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente no puede haber ninguna tolerancia contra todo ese tipo de prácticas, pero que ya están codificadas en el Código Penal como delitos. La auténtica pregunta, y creo que ahí se centra el debate profundo, ético, es si la práctica de la prostitución puede ser en algún caso voluntaria o no. Hay gente que dice que ese tipo de práctica nunca podría ser voluntaria, que aunque sea formalmente voluntaria, aunque no sea obligada por un proxeneta, etcétera... Si hubiera una alternativa se dejaría de ejercer, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, yo conozco lo suficiente desde la clínica de la naturaleza humana y de casos en los que eso no se confirma plenamente, ¿no? Entonces yo creo que hay mujeres que ejercen la prostitución de forma voluntaria. Vamos a ver, de forma voluntaria nadie elige casi nada. Si pudieras no trabajar, a lo mejor no trabajarías, ¿a eso te refieres? Y si las elecciones de pareja, nosotros pensamos que son voluntarias, pero también están determinadas por nuestra historia personal, familiar, por nuestros modelos, por nuestras identificaciones. Entonces, evidentemente... Cambia la pregunta. O sea, ¿tú crees que hay mujeres que no conciben la prostitución como una explotación, ni se sienten como tal, se sienten explotadas? En algunos casos sí, yo creo que puede ser así. Entonces, yo creo que hay que también tener cuidado a deslizarse hacia un neopuritanismo, ¿no? Que creo que es lo que denuncian ellos, ¿no? Que llevara a una práctica de este tipo. Pero ya digo, es muy delicado porque también hay en ese mundo mucha delincuencia, mucha explotación, etc. A mí no me gusta el tono del comunicado. Me parece, bueno, es un estilo muy francés, de los intelectuales franceses, pero me parece muy grosero, ¿no? No me gusta el tono del comunicado, pero creo que son temas que no se pueden zanjar exclusivamente desde posicionamientos prejuiciosos y estrictamente ideológicos. Ernesto, ¿cómo lo ves tú? No, yo lo veo de una manera tremendamente radical. Yo soy muy radical con el tema de la prostitución, es decir, yo soy de los que creo que ninguna mujer ejerce la prostitución porque le guste, nadie, absolutamente nadie. A mí no me parece ningún tema peleagudo, es un tema que hay que afrontar. O sea, ¿tú no te crees algunos testimonios que hay? Hay una mujer que no recuerdo el nombre, que seguro que todas la visualizamos, que se ha hecho muy conocida, no recuerdo cómo se llama, francesa. Si te gusta practicar el sexo, Fernanda, ¿lo practicas? Exactamente, Valeritas. Si te gusta practicar el sexo, que todo Dios, que es normal, le gusta, no tiene... No, pero perdón, no tiene nada que ver. Tú dices que a nadie le gusta, pero no hay que confundir gusto y voluntariedad. Claro. En la prostitución hay violencia... Puede no gustarte, no es mi caso, pero puede no gustarte tu trabajo. Pero puede no gustarte tu trabajo, tú no tienes un trabajo donde se ejerce violencia, donde se ejerce humillación, donde se ejerce vejación. Es decir, ese no es un trabajo. Ese no es un trabajo. El de la prostitución no es un trabajo. El de la prostitución es un sacrificio, es una humillación, es una vejación y es un ejercicio violento. ¿Qué hay que hacer con la prostitución? Pues mira, yo no soy nada partidario de prohibir nada. Yo no soy nada partidario de prohibir nada. Pero yo creo que hay que atacar a quienes exigen o a quienes piden los servicios sexuales, más que a quienes los ejercen por una cuestión fundamental, bajo mi punto de vista, que afortunadamente soy una persona bastante alejada de estos ambientes. Vamos a ver, quien ejerce la prostitución, Fernanda, la ejerce por una necesidad imperiosa. Y el 99%, no sé si hay una que se llama no sé qué, que la ejerce porque le gusta mucho. El 99% la ejerce después de tener una vida llena de fracasos, de dramas y de sufrimiento, porque no han sido capaces de poder o no han podido acceder a otro puesto de trabajo. Quien utiliza la prostitución, no la utiliza por un placer personal. Y además es que tendríamos que entrar en otras cuestiones. Pero ¿cómo se utiliza la prostitución? ¿Cómo se utiliza la prostitución? Desde la violencia,
Es decir, desde la humillación mayor. No se practica el sexo con una prostituta como practicas el sexo con tu vecina. ¿Esto crees que ha sido siempre así? Porque, bueno, yo creo que es un debate apasionante. No, es un debate muy apasionante. Hubo épocas en las que la iniciación sexual de los hombres se producía sí o sí pues mira, voy a hacer una confusión. Yo no me inicié en el sexo con una prostituta y soy un tío absolutamente normal y todo el mundo. Yo no sé si es que a quien se tiene que... la pregunta. Claro, no, pero te lo confieso. Es decir, porque yo leo literatos, yo leo grandes escritores que probablemente gente de más edad que tú, pero es cierto que en este país durante muchos años, el inicio a la sexualidad de los hombres era en casas de citas que se llamaban... Pues mira, no me hace ninguna gracia ni antes, ni ahora, ni después. Bueno, a ver, ¿cómo lo veis por aquí? Yo creo que es una situación de hecho, que se suele decir que la prostitución es la profesión más antigua del mundo, ¿no? Entonces, atacar esa situación es una situación de hecho muy consolidada en la medida en que hay una oferta y una demanda, ¿no? Atacar esa situación se puede hacer desde dos enfoques. Uno, penal, el derecho penal o derecho administrativo sancionador, y dos, regulándolo. El primero, el derecho penal no vale para todo, no vale para el prestige, a lo mejor no vale para algunas de las cosas que estuvimos comentando ya aquí, y probablemente para esto tampoco sea ideal, ¿eh? Es decir, lo que puede generar el derecho penal, que por cierto, esto ya está, es decir, la vertiente delictiva de la prostitución se ataca de distintas formas en el Código Penal. Claro, ya lo decía Manuel, efectivamente. Claro. Pero incrementar o pasarse de cierta raya y en concreto pues penalizar a los clientes, que yo a priori no es que esté en contra, pero lo que me pregunto es cuál puede ser el efecto colateral, ¿no? El efecto colateral puede ser que a lo mejor esto se oscurezca todavía más. Bueno, hay países en los que ya existe la penalización de los clientes y tampoco se ha resuelto el problema porque se ha desplazado, ¿no? Claro, efectivamente. Se ha desplazado al país de al lado. O se va a niveles hasta más profundos. Claro, a niveles... Se va a un nivel más bajo Europa, hay mucha prostitución en Europa, pero el gran prostíbulo europeo lo tenemos en España. Seguramente. Es que a ver, otra forma de regularlo. O sea, lo ideal sería que con total libertad y con luz y taquígrafos pagaran Hablaba de países, también hay países en los que efectivamente es así. Exactamente. Yo apuesto más por la vía de Pablo. Yo no creo que sea la solución a la prostitución penalizar a los clientes. Pero lo veo, volviendo un poco al debate que mantenían los dos, o sea, ¿creéis que la prostitución siempre se ejerce bajo esas condiciones terribles en las que efectivamente muchas veces se ejerce? Yo coincido con los dos. Yo creo que el porcentaje mayoritario de mujeres, están forzadas, es decir, se ven abocadas y son víctimas. No, pero yo creo que Manuel también estaba de acuerdo con esto, lo ha dicho, ¿no? Coincido, pero sí coincido en la parte de Manuel y lo voy a decir, si veis alguno de estos documentales que ahora están muy de moda en otras cadenas sobre el fenómeno del sexo, de la prostitución, salen mujeres diciendo que lo ejercen porque les permite tener un tren de vida fantástico y ganar cantidades de dinero elevadísimas que no podrían disponer y que no podrían tener ejerciendo otros trabajos. Yo creo que realmente es un debate complicadísimo, que tiene muchísimas aristas, y yo sí apelo a la vía de probablemente de la legalización. Y voy a poner un ejemplo. En España está penalizado el consumo de drogas. No. Está penalizado el consumo de determinadas drogas. Está penalizado administrativamente. Si te cogen con una sustancia estupefaciente, le cae una falta. Y tiene que pagar una multa, etcétera, etcétera. ¿Se consumen menos drogas? No. Vamos a ver, es que tocas... Esa no es la solución al problema, ¿no? Vamos a ver, el problema es que las pulsiones ni se educan totalmente ni se regulan. Por eso, lo más difícil de erradicar y que cruza toda la historia de la humanidad son las conductas ligadas a la satisfacción y a lo pulsional, ¿no? Es como... dice, goce, acceso carnal a una mujer. Los goces son... Pues partiendo de variados, otro argumento, como eso no va a desaparecer porque está en nuestra Constitución, recordad la ley seca. Sí, el ejemplo que siempre se pone con respecto... el problema... Que lo que multiplicó fueron los problemas asociados a... No hay palabras, ¿no?, de oro que puedan con impulsos de plomo. Y siempre... lo pulsional es que estamos comparando. A ver, espera un momento, Fran, vamos... Yo no soy un gran conocedor de ese mundo, tengo que admitirlo, no tengo grandes datos para poder pronunciarme, ¿no? Pero hay cosas que ahora estamos cayendo en el otro extremo de la igualdad, es decir, estamos olvidando que también hay hombres que ejercen la prostitución. Yo creo, Fran, también los hay. Sí, yo veo los anuncios en el periódico. Vamos, es como cuando me permites, cuando se habla del tema de la violencia machista y también se habla del otro. Pues mira, también los hay. Pues hoy en el periódico, si miras el periódico de hoy, igual te llevas una sorpresa.
Pero yo lo que quiero decir con esto es que hay varios niveles de prostitución. Quiero decir, digamos que hay gente que sí que efectivamente está sujeta a las tramas organizadas, de proxenetas y todas estas cosas, y yo creo que ahí sí que hay que actuar con mano dura y evitar que se produzca, pero a la gente que estamos hablando, que sí que quiere ejercerla, o que, pues como cualquier otro, quiero decir, o sea, yo lo que discrepo profundamente es lo que acaba de decir Ernesto, o sea, no vamos a perseguir al drogadicto en vez de al camello, no. O sea, déjame un momento, Ernesto, te escucho enseguida porque toda esta polémica coincide con otra que tiene que ver con un libro que hoy el Ministerio de Sanidad pedía que se retirara, se llama Cásate y sé sumisa, sin duda uno de los libros más mencionados en los últimos tiempos, promocionado oficialmente por el Arzobispado de Granada, que ha dicho que no tiene ninguna intención de atender la petición expresa que hoy se le ha hecho desde el Ministerio de Sanidad. Se habla mucho de un libro del que probablemente pocos conozcan su contenido real, poca gente probablemente ha leído las páginas de ese tomo, pero vamos a tratar de que Marina Cadegato nos cuente un poco más de qué estamos hablando, de qué va este libro de Cásate y sé sumisa. Marina. Pues Cásate y sé sumisa, ya lo decías tú, es el nombre del libro de la polémica, polémico principalmente por su titular, ya que muchos defienden que con ese título ni siquiera hace falta leer su contenido, pero nosotros hemos querido ir más allá y entender a través de su autora lo que defiende en la obra. Ella habla de la sumisión, pero no del concepto feminista, dice ella, sino del concepto cristiano. Cita a San Pablo y dice que el hombre tiene tendencia a ser egoísta, mientras que la mujer tiene tendencia a ser controladora. Pero según la autora, las mujeres tenemos que luchar contra nuestra naturaleza y, cito, colocarnos por debajo, precisamente porque somos el fundamento, lo que sostiene el edificio de la familia, dice la autora. Ella defiende que someterse significa estar por debajo, es decir, acompañar a los más débiles, y que esa es una calidad femenina que, según esta autora otra vez, ninguna revolución feminista puede hacernos olvidar que la sumisión es nuestro verdadero talento. Constanza Miriano es italiana, periodista de la RAI, la televisión pública española, y madre de 4 hijos. Ella recuerda que esta obra no se puede entender sin la segunda obra dedicada a los hombres y que se titula Cásate y da la vida por ella. Este libro, el libro original, el italiano, ya vendió más de 70.000 ejemplares. Fernanda. Bueno, lo ha conseguido, desde luego, convertirse en una curiosidad, por lo menos editorial. Tomamos nota, Marina, de ese concepto de sumisión, que te veo perfectamente dentro de ese concepto. Ernesto, ¿querías decir algo? Sí, quería decir, vamos a ver, es que a mí me parece una ligereza, y me van a permitir comparar la ley seca o comparar el consumo de un porro o de una hierba con ejercer la prostitución. Me parece una ligereza. Porque en la prostitución hay violencia, hay humillación, insisto, y hay agresión. Y La Voz de Galicia publicó hace pocos días las declaraciones tremendas del responsable de un putiferio de este país, donde había una niña de 14 años ejerciendo la prostitución, que decía: los clientes nos piden carne fresca. Y eso no es fumarse un porro ni la ley seca. Pero la prostitución no es solo eso. Pero hay mucha más déjame prostitución que termine, porque tú has dicho una cosa, y permíteme que te diga, Fran, que es de una ligereza tremenda. No se persigue al drogadicto. No, el drogadicto. Tú has dicho que estás a favor de prohibir. No, perdona. El drogadicto en este caso es la prostituta. El camello en este caso es el cliente. El camello en este caso es el cliente. Manuel, a ver. Yo escribí algo sobre el caso de la niña esta. Vamos a ver, y en lo que escribía, en el artículo que escribí sobre eso, en La Voz, decía que en este caso, cuando se trata de menores, por supuesto, yo estoy a favor de la persecución del cliente. Por una razón elemental. Bueno, pues que esto es un delito ya, sea prostitución o no. Es un delito, pero además, en ese caso, tampoco se puede, en la mayoría de los casos, aducir ignorancia, porque precisamente que sea una menor es la condición del goce perverso. Por supuesto, yo no me estaba refiriendo a ese tipo de casos. Claro. Y si me permites un apunte sobre Cásate y sé sumisa, ¿no? Sí, por favor. La Iglesia tiene muchos siglos de sabiduría a sus espaldas. 20, un momento. A ver, deja que acabe el argumento. Probablemente. Es que no sabes por dónde vas a salir, pero nos lo imaginamos. Probablemente sabe que la violencia de género, el feminicidio como epidemia, por ejemplo, alcanza mucho más en el ámbito europeo a los países más desarrollados
que a los países meridionales. Por ejemplo, en Finlandia triplica el índice de feminicidios al de España, que llevan años y años de políticas de igualdad, de educación. Lejos de conseguirlo, se agrava. Se agrava. ¿Por qué? Porque en realidad el papel de la mujer ha variado en las sociedades occidentales y eso no ha ido en consonancia con cambios en el papel del hombre. Entonces, la mujer objeto, de la que hablábamos siempre, es una mujer que no suscitaba tanto el odio, el cabreo del hombre, claro. La agresividad y la violencia del hombre, porque se dice, no, bueno, es que trataba a la mujer como un objeto. Los hombres tratan mucho peor a las mujeres que a sus objetos. Bueno, vamos a decir algunos hombres. Algunos hombres, sí, pero solo hay que ver, algunos, pero solo hay que ver como su aparato de música, el coche, etcétera. Si trataran así muchas veces a las mujeres, la cosa iría mejor. Pero, ¿qué intuye? Yo creo que este mensaje de la Iglesia, por supuesto que no comparto en absoluto, hay que volver al rol tradicional para evitar... Para aplacar la ira del hombre. Los efectos de violencia, es decir, que el mensaje subyacente es de este tipo. En fin, un libro muy desafortunado. Te escucho, Alvina, pero es que quería completar un poco este bloque que estamos haciendo, coincidiendo con el Día contra la Violencia Machista, con algo que tiene que ver con cómo hablamos, una expresión también de lo que somos y de la sociedad en la que vivimos. Real Academia Galega, Real Academia Española. Ya sabemos que hay determinadas acepciones que no se van a cambiar porque el diccionario no está para determinar si las palabras son feas o bonitas, sino para definirlas. Pero hemos hecho un pequeño repaso por algunas definiciones y la verdad es que algunas saltan a la vista. ¿Es sexista el diccionario de la Real Academia Española? A la vista de los análisis que se hacen, sí es sexista. Son reflejos de forma de ver las cosas de otras épocas. Según la última edición, la del 2001, se es más huérfano si se pierde a un padre que a una madre. He dicho de una persona de menor edad a quien se le ha muerto el padre y la madre, especialmente el padre. Nunca imaginé que pudiese haber especialmente. Más débil y endeble si eres una mujer. Femenino, adjetivo propio de mujeres, débil, endeble. Y por encima estás un escalón por debajo en la jerarquía. El padre es el jefe de la familia, la madre solo la de la casa. Esto hace 50 años o hace 100 años no se le veía nada malo tras eso, no había esa conciencia. Hoy sí la tenemos. Estas son solo algunas de las decenas de acepciones de contenido machista que contiene nuestro diccionario de referencia, pero las hay aún más peyorativas. Periquear, cuando una mujer disfruta de excesiva libertad. Gozar, conocer carnalmente a una mujer. Cocinillas, hombre que se entromete en cosas, especialmente domésticas. Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. ¡Qué bueno te ha salido! ¡Qué alegría! El diccionario tiene que ser un espejo del momento que se vive. El problema que a veces la sociedad corre más rápido. Tenemos que pensar que esto es consecuencia de que es una obra comenzada en 1726. Esto es lo que nos encontramos si miramos en la RAE, el femenino de canciller. Cancillera, cuneta o canal de desagüe en las lindes de las tierras labrantías. El diccionario es un reflejo del habla, de lo que se emplea. Si no usamos cancillera, el diccionario nunca lo va a recoger. Y si esperamos a que lo recoja el diccionario para empezar a usarlo, no se va a usar. Tiene que ser la gente la que decida. Para que el diccionario no quede desfasado, los académicos tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Y aunque les ha costado en la próxima edición, la del 2014, eliminarán algunas de estas acepciones. No solo para no pecar de machismo, sino de falta de rigurosidad con la verdad. Militancia también en el lenguaje, que al final es lo que nos estaba sugiriendo Paco Ríos. Pequeño apunte, Pablo, querías. Solamente decir que la Iglesia Católica en este tema de la mujer siempre se ha manifestado de forma profundamente retrógrada, por lo menos mayoritariamente, ¿no? Y yo creo que las declaraciones que han hecho son profundamente desafortunadas y que la psicología ha evolucionado notablemente desde San Pablo, porque remontarse ahora a San Pablo para, digamos, aplicar conceptos psicológicos en el presente me parece un poco fuerte, ¿no? Y esto, por cierto, lo de Cocinillas, es que Cocinillas
Cocinillas no es eso, ¿no? Cocinillas, hombre que se entromete en cosas que no son suyas, decían algo así. No, bueno, Cocinillas es un hombre que cocina, ¿no? Pero es que incluso ya yo creo que actualmente se le aplica a las mujeres también. Sí, porque hay muchas mujeres que no tienen ningún conocimiento de cocina. Lamentablemente no tienen conocimiento de cocina y ya se les va aplicando a ellas también. Claro, o sea, que las cosas evolucionan. Que hay muchas cosas de las que hablar, apasionante el asunto del idioma y cómo refleja la sociedad en la que vivimos y esa, insisto, militancia que pedía Paco Ríos a la hora de manifestarnos también de forma igualitaria cuando hablamos. Nos vamos al plato informativo. Uxía Rodríguez nos va a contar más cosas de este lunes. Adelante, Uxía. Pues hoy, este lunes, el ministro del Interior ha salido en defensa de las tristemente famosas cuchillas, las llamadas concertinas, que se han instalado en las vallas fronterizas de Melilla y Ceuta. Solo el PP, recordemos, se negó en el Congreso a retirarlas y hasta una asociación de guardias civiles las ha denunciado. Incluso el fiscal general del Estado ha ordenado una investigación. Pero para el Gobierno hay toda una lista de motivos que justifican su permanencia. No es un método, insisto, agresivo ni activo, es un método pasivo de disuasión, que lo que pretende es que personas que han sido traídas por mafias criminales, pues no lo tengan fácil. Produce erosiones leves, superficiales. Es mayor el riesgo que puede producir la caída desde la altura de 6 o 7 metros de una valla que el de intentar superar una concertina. Fue colocada por gobiernos anteriores. E insisto que no lo digo como una crítica, pues se utilizan en numerosos países de Europa. En la defensa de los derechos humanos, nadie nos va a ganar. Volvemos a Galicia porque el ayuntamiento más joven de nuestra comunidad, el recién fusionado Oza de Suras, ha aprobado su primer presupuesto municipal y las cuentas han dejado una sorpresa. Su alcalde se sube el sueldo. Cuando era regidor de Oza y tras el despido de algunos trabajadores, Pablo González se bajó el salario temporalmente a la mitad. Se quedó con 1.100 euros netos al mes, pero ya no quiere ser mileurista. En enero pasará a cobrar 2.800 euros netos. El sueldo en bruto del regidor será de 4.000 multiplicado por 14 pagas. En total, 56.000 euros anuales. Recordemos que el ahorro fue el principal motivo que sustentó esta fusión. Hoy la princesa Leticia ha tenido que enfrentarse a escenas muy reales, lejos del ambiente ceremonial y protocolario al que está acostumbrada. Así como vamos a ver, la recibían en Valencia, donde acudía a la entrega de unos premios de investigación. Minutos antes visitaba un centro de caridad y pasaba esto. La princesa se acercaba a un grupo de personas y escuchaba atentamente a Pilar, a punto de ser desahuciada y con 3 hijos en el paro. A doña Leticia le ha pedido trabajo para los jóvenes. Después les ha explicado a los medios de comunicación que la princesa le había dicho que tuviese paciencia. Tampoco ha salido muy bien parada la familia real danesa, pero por otros motivos. Este que ven es el primer retrato oficial que les hacen en más de un siglo. La obra está firmada por el artista Thomas Klug y, aunque les parezca mentira, ha tardado en realizarla 4 años. Las pinceladas han dado un aire bastante tétrico a algunos de sus protagonistas. La prensa del país nórdico asegura que el cuadro podría ser fácilmente confundido con el póster de una película de terror. Una rejilla de ventilación convertida en objeto de museo. Desde hoy luce dentro de una vitrina en un destacado lugar del Congreso de los Diputados. El presidente de la Cámara Baja, Jesús Posada, reunía este lunes a los miembros de la mesa del Congreso del 81 para presentar en sociedad uno de los disparos de la intentona golpista del 23F. Un disparo que quedó marcado para siempre en esta rejilla del Salón de Plenos. Desde hoy queda guardado en una urna por lo que pueda pasar. El pasado viernes se celebró el 50 aniversario del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas. Aprovechando esa fecha, una compañía de apuestas hípicas francesa ha decidido lanzar un anuncio que, intencionadamente o no, ha revolucionado la prensa y las redes sociales, tanto dentro como fuera de Francia. Hey, I bet you I can spin my gun around my finger 3 times like a cowboy. You're on. Nope. Up there! 4th floor! 6 maybe.
Un spot que ya se ha convertido en un vídeo viral. Las críticas han llegado de todos los lados. No tiene gusto, es enfermizo, inadecuado e incongruente o sin tacto. Son algunas de las valoraciones que se ha granjeado este polémico spot. Polémico anuncio, pero otra vez exitosa campaña. Me recordó aquel que no llegó a ser un anuncio oficial de Mercedes, de Anticípate al futuro, que mataban a Hitler cuando era niño y así evitaban males mayores. Gracias, Uxía. Volvemos mañana. Y nos vamos rápidamente ya para acabar con la primera página del periódico de mañana, con el titular de apertura: La Xunta estudia pagar más a las autovías en concesión para evitar su quiebra. El Ejecutivo gallego trata de evitar el rescate de las adjudicaciones ante la fuerte caída del tráfico desde que comenzó la crisis. Noticia importante con la que abre mañana el periódico. Foto de primera: manifestaciones en las ciudades gallegas contra la violencia machista. Una marcha de escolares recorrió ayer las calles de Vigo formando un tapiz contra la violencia de género. Otros titulares: el asunto que traíamos a la mesa de esta noche. Galloso cambió su pensión 5 días antes de la fusión de las cajas. Un asunto que tiene que ver con algo que pasaba hoy en la Audiencia Nacional. Entrevista la que publica mañana La Voz de Galicia con José Ignacio Bert, ministro de Educación, que entre otras cosas dice: dimitiré si el Constitucional rechaza algún aspecto sustancial de la LOMCE. Y para terminar, Pemex desvincula su batalla con Repsol de la adjudicación de 2 floteles a Navantia y Barreras. Como ven, mañana asuntos muy suculentos los que les ofrecerá La Voz de Galicia en sus páginas interiores. Señores, ¿cómo? Que soy muy del Constitucional. ¿Y eso qué quiere decir? A ver si le anulan algún... Pero esto será dentro de 20 años, más o menos, con lo cual ya habrá otra ley de educación, con lo cual ya no va a valer para nada. Esos se reúnen, que esos cobran poco y esos se reúnen pronto. En fin, señores, que muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Regresamos mañana a 10 menos 20, como siempre en directo. Sean felices. Satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time.